Ya no pusimos de y a mí me van a comer. Cuando les estaba hablando a ustedes de Mario López Larrabee, cuando hablamos de las 4 huelgas más importantes que transformaron el mundo, ustedes que representan, quiero decirles que van a mencionar todos son 15 a vivir, a morir. No, por eso quiero que le pongamos mucha atención. Fíjense que yo les propuse la vez pasada hacer un cuestionario de la colaboración, pues sí. No lo hicieron. Ya no vamos a hacer profesora con tanta mano levantada. Ninguno levantó. Bien. Pero de veras, ¿no? Las cosas son por colaboración. Bueno, ahorita sí, porque ahorita ya contaron el 31, ¿verdad? Que cuando hablamos de las 4 huelgas se van anotando, ¿eh? Que voy a sacar de cosas bien importantes, pero yo no me traeré eso, tengo que sacar buenas notas. Por ejemplo, cosas bien valiosas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos, primero, ¿cuál es el propósito de la huelga? Primero, que querían ellos conmemorar, querían ellos celebrar para el 1 de mayo. La historia fue esta. Y ahí comenzaron las protestas hasta el 4 de mayo. Dice de que, pero ¿cuál fue realmente el propósito de esa huelga? El propósito de esa huelga fue de que los trabajadores del Estado tenían 8 horas, pero los obreros del sector privado tenían 14 horas. Ese realmente fue el movimiento. ¿Sí? Luego, la masacre que ahí sucedió, la denominaron, ¿cómo la denominaron? ¿Pero cómo la denominaron? Los mártires de Chicago. Eso fue lo de la vez pasada. Vamos, es un dato que cuando hablamos nosotros de Colombia, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué fue la huelga en Colombia? Los mártires de Chicago. ¿Por qué fue la huelga en Colombia? ¿Te recuerdan que hablamos de que la huelga en Colombia se dio por los precios de la canasta básica, por los precios de los alimentos, ¿sí? Por eso fue que se dio. Entonces, en Polonia es muy importante por ser un país comunista, miembro del bloque soviético. ¿Sí? Y vean, a pesar, se supone de que el sistema socialista lo que decía es los trabajadores al poder, ¿sí? El proletariado al poder. Pero si eran gobernados por proletariado, por trabajadores, habían 2 principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo que no cumplían. Uno es el derecho a la sindicalización, el derecho a huelga. Imagínense, siendo un país aparentemente gobernado por trabajadores, nos estaban inventando los derechos muy fundamentales. Y claro, tampoco funciona el sistema. ¿Sí? Pero si yo le preguntara por qué se dio, por el alza de precios en los alimentos. ¿Y dónde se dio? En un país comunista, Colombia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el otro? En el otro, estamos hablando de Brasil. Si yo le preguntara, ¿por qué se dio la huelga en Brasil? ¿Por qué se dio la huelga en Brasil? La huelga en Brasil se dio porque los obreros querían aumento de salario, pero los gobiernos militares de turno decían, ¿para qué quieren salario? Si no hay inflación, los productos siguen al mismo precio. Entonces, viene y esa es la primera expresión, quiere, pero
el sindicato de metalurgia. ¿Sí? Y dice que hace una manifestación, ¿con qué propósito? Con que se revisara verdaderamente la tasa de inflación. Y cuando se revisa, el gobierno militar da el incremento de salario. Pero entonces, ¿qué motivó la huelga? Aumento de salario, aumento de salario, pero porque no nos olvidemos, porque el gobierno turno, que era un militar, no estaba mintiendo en relación a la inflación. ¿Sí? Y nos faltaría uno, Rusia. Fíjense que Rusia dice que el movimiento lo inician exactamente los campesinos y los obreros, y se unieron a la clase media de Rusia. ¿Qué era lo que pedían? ¿No te acuerdas? No sé si sabes de qué estás pensando. ¿Cómo ya estamos enamorados de que Bueno, ¿qué pasó entonces en Rusia? En 1905 inician campesinos, obreros y clase media, inician el proceso. Eran indicaciones que ellos solicitan y se las dan, pero miren la que es la más importante. Les dan una que era exactamente la parte de un parlamento elegido por él. Y el gobernante, el famoso zar Nicolás II, dice: señores, tienen derecho, firman el convenio y se da a cabo, y se acaban las elecciones y existe el parlamento. Pero ¿cuál fue el germen, la semilla que dio origen a la revolución rusa o la revolución de la Unión Soviética, si usted quiere, o la revolución bolchevique? Exactamente fue porque, a pesar de que había electo el parlamento elegido por el pueblo, el zar en 2 años lo disolvió. Ese fue realmente el germen de la revolución rusa. ¿Estamos? Bien, pues vamos para que nos quede bien. Mira, comenzamos en 1907 con movimiento de campesinos, obreros y clase media. Dentro de las peticiones que hacían, más que todo la clase media, era el derecho a elegir un parlamento del pueblo. ¿Sí? Y se eligió, y por 2 años fungió como parlamento del pueblo. Pero posteriormente el zar, la autoridad del gobierno, disolvió ese parlamento. Y ese exactamente fue el germen o la semilla que dio como producto la revolución rusa. 2 años. Después de eso disolverlo. Vamos con eso. Pero sucedió una masacre en Rusia. Y hubieron muchos fallecidos, obreros y campesinos. ¿Cómo se le llamó ese día? ¿Cómo? Domingo Sangriento, ¿sí? ¿Y cómo se le llamó a la masacre que se dio en Chicago? A los trabajadores. Los mártires de Chicago. Muy bien, ya tienen 2 meses. Entonces ahora vamos a seguir viendo. Huelgas que cambiaron la historia. ¿Se recuerdan que les mencioné unas huelgas? Por ejemplo, la primera que me pareció interesante fue la de los murieros. ¿Por qué? Porque entre las peticiones estaba exactamente la no discriminación de la raza negra. ¿Recuerdan? Lo vimos. Es muy importante, muy trascendental. Pero también se recuerdan de los panaderos. ¿Sí? Hablamos de los panaderos. Ellos querían que se suprimiera la jornada nocturna. Y al final lo que se logró fue que se regulara la jornada la diurna y la nocturna en cuanto a los panaderos. Otra que mencionamos importante fue, recuerdan, un sindicato que se fue a la huelga y lo que logró fue el incremento del 15% del salario mínimo. Es que es impactante esa huelga. ¿Cómo fue la huelga de un grupo de trabajadores transformó el salario mínimo para todo Guatemala? Eso es impactante el efecto de esa huelga. Vimos otra, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los estudiantes de Derecho Laboral 2. Primera pregunta que no debe ser la contestada en sí, toda la leyeron.
Que por cierto, yo les digo, muy incómodo para mí, de que todavía tenía una que era el departamento, él era la Dirección General de Trabajo. Muchos han entrado en un departamento administrativo de trabajo. Jóvenes, hace 70 años no existe el departamento administrativo. No la note, por favor, que no se... Te prometo que fue la decisión de Dios. Yo tengo un código que no lo había sacado, pero lo voy a sacar porque yo estoy probando todo eso. Y ahora me dice 35, dice que son 14 años, estoy hablando 15 años, y eso son matemáticas. Pero esa confusión que nos da a veces, y no venir a clase. Y por cierto, hoy voy a pedir un favor, ya vino la secretaria, hacer un favor. Quiero que pases el alumno con vamos a dejarlo, voy a ver el nombre de todos. Yo los voy a apoyar, pero quiero apoyar a que esté. Lista que va a primera y después de la vacación. Primeramente, la Ah, sí. 5 extras. Ya la ganamos con nos aproximamos a la zona porque no, a ganar. Bueno, aquí ya nos tienen que hacer por ti, ¿tenés hojas? Si no, mira que gastas plata ahí. Hay que gastar. Pasar todo el mundo, porque si no aquí vos sabés, ay, no, Ahí es la que pasa. Que se mete porque dice que quiere apoyar a vamos a ver ahora. nos pongo así, por eso le digo 5 puntos extras. Estamos viendo Mario relajado. Con eso ya nos Pero ayuda. se recuerda que interesante, aquellos trabajadores en el sindicato de arte gráfico aprobaron Porque no hicieron la elección para irse a la huelga. no hicieron las pancartas de los partidos políticos. Con eso presionaron. Eso es lo que Qué interesante. ¿Sí? Está bien. No se escucha. ¿Y cómo es eso? Empecé el karaoke. Bueno, qué interesante que eso yo le decía. Igual tienen ustedes el derecho a rogar. ¿Qué edad se requiere para ser miembro de un tribunal de consultación de libertad? Esa es la mayoría de la tribunal. Era la pregunta que venía. Más de 21 años. Esa pregunta está mala, yo la puse mala. 22, porque ahí decía 21, 22, 18. Yo puse 21, mala. Estaba mala. Era 22. Era lo que estábamos buscando. ¿Sí? Mala, yo la saqué mal. Porque no me acordaba, en el código decía más de 21. Mala. Pero no nos debe ir, como buenos estudiantes. Bien, está bien, estudiar la clase. Hoy yo me prometo que me voy a llevar ese. De hecho, sabe que algunos nos quedan como 2 o 3 alumnos. Póngame 61, con eso ya me meto bien seguido. Hay un alumno ahí que tenemos que someter a un De una vez ya 61 personas. Vamos a la primera. En 1958, como parte de esta fraude electoral, que se puso el candidato oficial Miguel Ortiz Pasarelli, en las elecciones realizadas ese año, el SAM hace paros del 19 al 27 de marzo de 1958. Las elecciones las gana por fin el general Miguel Rivas Fuentes, candidato derechista, pero no alineado al oficialismo castibernista.
Vean qué interesante. Ni idea. Había un proceso de elección. Yo creo que es el documento Ya que estaba pasó porque ni la tratando vez pasada su- ni lo terminamos ahora un poquito. Me imagino. Pero, escuchen, Ese no lo he el subido sindicato todavía. de trabajadores se puede tocar dedos. Sí, porque eso es historia, no Y es es una historia. mujer. Y vean qué petición era, que no se iniciara el proceso electoral, que no hubiera fraude electoral. Y lograron su partido. Pero ¿por qué me parece extraordinario? Actualmente no están entre los objetivos de un sindicato participar en un movimiento de esa naturaleza para que se respeten las elecciones. Pero eso no importa. Eso es una vuelta que vale la pena mirar. Continuamos. Continúa. Ah, va. En 1962, en marzo de ese año, el gobierno de Ildígoras Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos en la huelga de valores. Crítica aguda a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos, a los estudiantes de secundaria y a ciertas organizaciones sindicales y clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular espontánea e improvisada. Se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962. Y culmina repetido estado de sitio y muchos muertos, heridos y encarcelados, poniendo en apuro la estabilidad del régimen y dejándolos en peligro. El SAM decreta una huelga de protesta por la represión que dura del 16 al 24 de marzo. Los trabajadores del Banco Agrícola Mercantil plantean... Vean, pues, en ese año, como todo aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, había un verdadero movimiento de peleadores, una sátira en contra del gobierno de turno y especialmente de los medios de producción. ¿Qué otra palabra? ¿Qué cosa me lleva? Pero ¿qué sucedió? Bueno, mira, yo fui de la secundaria, fue un movimiento muy fuerte, pero para efectos de examen quiero que usted anote ahí, ¿cómo se le llamaron? Jornadas cívicas de marzo y abril de 1962. Jornadas cívicas de marzo y abril de 1962, el periodo de Dios. Continuamos. Bien interesante este tema. Trabajadores del Banco Agrícola Mercantil plantean la negociación objetivo indirectas en las tribunales. Cuando se pide estallar la huelga, personal registrado de este banco privado obtiene del gobierno el acuerdo gubernativo número 504 de fecha de marzo de 1962, en el que, aplicando preceptos constitucionales y del Código de Trabajo, se prohíbe ir a la huelga a trabajadores del sistema bancario y del ICS. Bueno, veamos. El sindicato de trabajadores del Banco Agrícola Mercantil decidió cerrar. Y ya que estaba todo preparado, hicieron intervenir las autoridades del banco para ver de qué manera manipulado. No pudieron hacerlo administrativamente ni políticamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como el gobierno no tuvo ese entonces, llegaron y dicen: no hay problema. Este movimiento viene muy fuerte, porque estamos hablando del sector bancario. Ya se imagina que significa que para el sector bancario es un caos. Pero es interesante. ¿Cómo reprimieron a este grupo de trabajadores de este sindicato? Las autoridades del banco, que es de carácter privado, fueron con las autoridades de gobierno del turno y emitieron un acuerdo gubernativo. Y el acuerdo gubernativo decía: se prohíbe la huelga de los trabajadores de los bancos y del Instituto Guatemalteco de las Clases. Y ahí terminó el movimiento. Miren qué forma de reprimir a las clases trabajadoras. ¿Continuamos con Mariana? En 1966, el sindicato colectivo para negociar los pactos de condiciones de trabajo. Al fracasar también las prácticas en vías directas se van a tribunales. No prospera la presión que ejerce el banco sobre el juez
sobre juez cuarto de trabajo y previsión social. Entonces el gobierno emite unilateralmente el reglamento personal en donde se prohíbe la huelga y el arbitraje, recogiéndose algunas de las prestaciones reclamadas por los trabajadores. Vean qué interesante. El sindicato de trabajadores del crédito hipotecario nacional también se da la huelga. ¿Y cómo la refieren las autoridades? Aquí no fueron con las autoridades del turno y fueron fuego colectivo. No, ellos, la junta directiva, las autoridades, viene y emiten un reglamento de personal. Y en ese reglamento personal quedó prohibida la huelga de trabajadores del crédito. Si se dan cuenta, son cosas diferentes, pero yo lo que quiero ver, hacernos ver es que históricamente vean cómo se definía la clase trabajadora. No necesariamente fue como supuesto, también de esa manera. Imagínense un reglamento donde habría, está prohibida la huelga. Pero este fue un reglamento personal y en el otro banco fue exactamente un acuerdo colectivo. Continuamos. Debido a paros de hecho decretados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Vidrio, Sociedad Anónima Cavisa, la empresa despide a 50 trabajadores para obtener su reinstalación. El sindicato acuerda una huelga de hambre frente al Palacio Nacional que la agudice por la falta de apoyo de las patronales. Llegando a hacer un arreglo, se reinstala solo una parte de los despedidos. Bueno, jóvenes, ¿por qué les dejé esto? Industria, ¿cómo se llama? Industria de Vidrio Social Anónimo. Industria Centroamericana de Vidrio Social Anónimo. Así es, acá. Industria Centroamericana de Vidrio. Dame. Industria Centroamericana de Vidrio Social Anónimo. Industria Centroamericana de Vidrio Social Anónimo. La famosa Cavisa. ¿Por qué les hago mención y por qué quiero que lo veamos? Esto históricamente tiene algo muy importante. Ustedes ubican, por ejemplo, a la Unión Montenegro, cuando hacen un apoyo mutuo, pues yo creo que son otras personas. Pero no estoy hablando, no es que me caiga bien o mal la señora, me da igual. Lo que les quiero decir es que ella hizo una lucha porque su esposo fue desaparecido. ¿Y qué creen que era? Miembro del comité ejecutivo del sindicato de trabajadores de Cavisa. Por eso quiero que históricamente lo decimos. Aparte de eso, ustedes lo que la lectura dice que se dio una huelga de hambre. Antes las huelgas de hambre eran bien delicadas. Nosotros nos decíamos, los que sacaron 31, nos vamos a una huelga de hambre laboral para que el hijo nos fuera la nota. Si hubiera sido tiempos anteriores, pongamos en práctica. ¿por qué? Porque yo como autoridad Se reúne el edificio. una protesta O la clase grave a nivel internacional. Hoy por hoy, si ustedes utilizan una huelga de hambre, por cierto, un compañero que dijo que trabaja en la radio de Socorro. No, hoy lo van a morir uno de la historia, pero antes era muy delicado. Y también dice que la huelga fue de ellos, no cumplieron la huelga. Continuamos. ¿Qué edad se le quiere para ser miembro de En 1972, el Sindicato de la Compañía Industrial del Atlántico, Sociedad Anónima y GASA plantean un conflicto para negociar su segundo pacto colectivo. Los tribunales declaran legal la huelga, se extrae y dura 67 días. Es la más prolongada de este largo periodo contrarrevolucionario. El sindicato recibe apoyo de las centrales, principalmente de la CNT, a la cual es afiliado. La sentencia con la cual se culmina el conflicto es muy desfavorable a los trabajadores. La represión laboral se hace sentir luego. El secretario general del sindicato, César Enrique Morataya Paz, es secuestrado y agregado a la vasta lista de los desaparecidos. El sindicato es deshecho por la empresa, dejando un sabor amargo y mucha frustración en la clase trabajadora. Vean qué interesante. Estamos hablando de esta industria que está en la ruta grande. Por cierto, todavía existe. Solo dame la abreviatura
SIDASA. Pero ¿por qué me interesa esta a mí? Porque si se dan cuenta dice que fue la huelga más prolongada. ¿Cuántos días? ¿Verdad? 67 días. Esa fue la huelga más prolongada. Sí. Por eso creo que vamos anotando esas partes. ¿Por qué no están donde están enfrente de tus Imagínense usted que dice qué fuerza podría tener esa empresa a nivel empresarial que disolvió el sindicato. Continuamos. En 1978, del 1 al 24 de marzo de 1973, el gobierno reúne a los maestros de primaria de toda la República para entrenarlos con miras a realizar el tercer censo de habitación y el cuarto de población. La reunión es aprovechada para organizar un planteamiento de mejora de salarios a través de la Frente Nacional Magisterial. Aquí el gobierno, eso es lo interesante, en la vida yo creo que no debe estar preparado para buscar el momento oportuno. Vean, el gobierno necesita un censo. Dijo que es mejor que nos lleven a cabo los profesores de educación primaria. Los convocan. Pero ya estando ahí, los maestros aprovechando que nos reunimos jóvenes, vamos a una huelga con un incremento salarial. Y tuvo que acceder el gobierno al incremento salarial en el censo. Pero los organizaron de tal manera que se dio un segundo movimiento. Vamos a hacer ese segundo movimiento, por favor. Un segundo párrafo que está ahí. No te lo esperaba. La fecha es que primero escuché que fue en 1978 y después de 73. No, Segunda vez en el año. No, ¿verdad? desde 1900 no tenemos el año. Segunda vez en el año, la FNM va a la huelga el 18 de julio, involucrando el movimiento a casi la totalidad de maestros de primaria de toda la República. Cerca de 19.000 profesores se hacen destituciones, se amenaza y presiona en muchas formas, pero sin llegar a la represión brutal por estar en vísperas de elecciones presidenciales. Se manifiesta en las calles y en los recintos universitarios, disolviéndose las por el pelotón modelo de la Policía Nacional y se encarcela a muchos. Los estudiantes de secundaria y los estudiantes de la Universidad de San Carlos van a huelga. El Consejo Nacional de Consulta Sindical y la Coordinadora de Claustros de Enseñanza Media dan su apoyo moral al movimiento. Con altibajos sostiene el 3 de agosto de 1973 en arreglo con mediación de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pues el sistema de aumentos salariales del 24% para los profesores de primaria y 16% para los profesores de secundaria. Vean, pues también lo interesante que esto es que acá lento. Mucho se escucha, pero vean, ya siempre participando los profesores o los maestros de educación primaria, que siguen la huelga. Pero fíjense que hacen un planteamiento a través de la federación. Vean, ya están constituidas las federaciones. Y la federación hace el planteamiento. Y al final se logra el objetivo que es el incremento salarial. Pero ¿qué quiero yo que hagamos énfasis para el resto del examen? Luego de saber ustedes que cuando se da el arreglo directo, dice que lo puede a diferentes arreglados entre patronos y trabajadores, o bien con amigables componedores. Acá interviene la Oficina Nacional del Servicio Civil como intermediaria para buscar una solución a un conflicto político. Vamos a ver. Pero es de la otra sección muy interesante. Continuamos. En el mes de noviembre, los empleados departamentales de los juzgados plantean peticiones de nivel de salario y de jornada con los empleados de los juzgados y de la capital. Jornada corrida con descanso sabatino. En vano insisten en obtener la solidaridad de los empleados de tribunales capitalinos, en su mayoría estudiantes universitarios. Al denegárselas van a huelga, de hecho por 12 días.
unos 400 empleados. Con la mediación de la Oficina Nacional de Servicio Civil se llega a un arreglo en que se obtiene nada más un 50% de aumentos salariales, quedando constituida su asociación. Vean qué interesante. Aquí quienes se van a la huelga son los trabajadores de los juzgados departamentales. Y para variar a ustedes, los tribunales de la capital no los apoyaron. Y más triste cuando dice que la mayoría de estudiantes de derecho. Estamos en deudas con esa gente. Bueno, lo interesante de todo esto es que dice que arriba tienen su memoria y su revisión. Otra cosa que se trae. ¿Cómo se arregla? Pero bueno, sí, interviene nuevamente como amigable componedor la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Sí? Al final nos traen la jornada única, pero lo interesante es que vean, pues, ya hemos hablado por la Cámara actualmente, cuando hablamos del arreglo directo interviene, cuando es del sector privado interviene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y cuando es del sector público actúa la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y estos son antecedentes de estas dos instituciones, porque vamos a ver otra más adelante, también del sistema bancario, que interviene como intermediario del Ministerio. Todo acá lo interesante de este conflicto que plantean los trabajadores de los juzgados departamentales es que la solución se obtiene a través de un mediador que es la Oficina Nacional de Servicio. Continuamos, Alejandro. El sindicato Luz y Fuerza plantea a la EXA, ahora convertida en empresa guatemalteca de capital mixto, en febrero, un pliego de peticiones que, entre otras cosas, pide la jornada continua y aumento de salarios. Se van a pagos progresivos de hecho que duran 8 días, hasta llegar a un arreglo en el que logran la implantación de la jornada continua. Vean, lo interesante de esto es de que estamos hablando de cómo es. Actualmente saben que no se permite la huelga de servicios públicos, incluyendo la energía eléctrica. Pero en ese entonces, ¿por qué quiero cambiar? Porque sí se permitió una huelga de la empresa eléctrica. Eso es lo que es interesante de este tema. Continuamos adelante. La PC plantea la Asociación de Banqueros la generalización de la jornada única ocurrida a los trabajadores de todo el sistema bancario. Al fracasar las prácticas oscilatorias, la casi totalidad de bancos de la capital van a paros progresivos, de hecho, hasta llegar a una paralización total de labores que preludía una conmoción económica en el país. Con la mediación del Ministerio de Trabajo se llega a un arreglo, triunfando en el movimiento al aceptar los banqueros la caracterización de la jornada continua. Tal vez aquí lo valioso es de que aquí fue la federación la que planteó una petición a la asociación de banqueros, pero no fue un sindicato. Vean qué interesante. En ese entonces los bancos estaban organizados a través de sindicatos. Vean lo que dice. La mayoría de bancos se aperfaron un movimiento. Ustedes se imaginan el caos económico que sería el cierre de bancos. Y en ese momento, hoy por hoy, los bancos, yo creo que solo el crédito hipotecario se formó sindicato. Los demás creo que desaparecieron. Y muchos eran entidades solidaristas, ¿no? Y de verdad, yo les digo, perdieron tanto la clase trabajadora a veces, por muchos motivos. Hubo represión, hubo malos dirigentes sindicales. Pero yo he encontrado, no sé si han tenido ustedes la cuestión, bueno, yo soy profesor de derecho laboral y no de derecho laboral. A veces yo me pongo a platicar con la persona que me atiende en la ventanilla. Y hay bancos que pagan el salario mínimo ustedes. Imagínense la responsabilidad que uno tiene de ser cajero. No sé cómo le llaman. Un salario mínimo. Increíble, ¿verdad? Lástima que había tenido que tener mucho derecho. Continuamos, Freya. Durante los 3 años de gobierno de Adán Osorio no se permitió celebrar el Día Internacional del Trabajo. Venía, no sé claramente ustedes venían.
¿En qué gobierno se prohibió la conmemoración del 1 de mayo? Pues si la tenía mala, pues espero que esa la pregunta la tenga buena. Fue en el periodo del general Carlos Manuel Arana Osorio. Están curiosos, solo le hago una curiosidad. Déjenme por parte del poder. Pregunte quién de los candidatos que quiere ser candidato a la presidencia estuvo vinculado con el general, con su familia, con el general Carlos Manuel Osorio. La América Naranjo. No, eso no. Estudie también un académico, pero vean que sea el periódico, no lo ven. Durante los 3 años de gobierno de Arana Osorio no se permitió celebrar el Día Internacional del Trabajo por un desfile y mitin final en lugares céntricos aduciendo pretextos pueriles. En el último año de gobierno se autoriza el desfile con un itinerario antojadizo, cuando los trabajadores pretenden dirigirse hacia el Parque Centenario en la 6ª Avenida 18 Calle. El pelotón de modelo de la Policía Nacional arremete contra los obreros con el saldo trágico de 5 muertos, más 20 heridos, entre ellos el dirigente de la CNT, Julio Celso de León, y muchas detenciones. Lo que me interesa es que, pues, él sí dijo, señores, se acabó el 1 de mayo. Cuando celebremos, pues, yo quiero celebrar. Pero sí, no se controló durante los primeros 3 años de él, el desfile. ¿Dónde vamos? En 1975, en septiembre, el recién organizado Sindicato Central de Trabajadores Municipales. Vean qué interesante es, antes de que lo vamos a empezar a explicarlo. Vean, aquí los sindicatos municipales hicieron una huelga, hicieron una serie de peticiones. Pero ¿qué creen que fue la respuesta del patrón? ¿Quién es el patrón de una municipalidad? El señor alcalde y la corporación municipal. ¿Saben qué hicieron? Para contrarrestar el movimiento de los sindicatos, especialmente los movimientos de huelga, crearon una asociación de solidaristas. ¿Saben que en la municipalidad de Guatemala, si usted va, pero hay una asociación solidarista? Así usted tanto que vota por los comunistas, ahí está la asociación solidarista. Hoy después de adquirir derecho a laborar, no, ya no. Digamos, el último día de clase vamos a hablar de las elecciones que vienen. También con él vamos a meter. Continuamos. En 1975, en septiembre, el recién organizado Sindicato Central de Trabajadores Municipales de STM, después de haber realizado paros de hecho, obtiene la reinstalación de trabajadores despedidos y la promesa de negociar un pacto colectivo. El 17 de febrero se pone en plazo a las autoridades municipales para empezar las negociaciones. Y el 27 de este mes, a las 8 de la mañana, estalla la huelga de hecho que termina a mediodía, cuando se arriba a un convenio por medio de la cual las autoridades aceptan un pliego de peticiones en vez de un pacto colectivo. En marzo se constituye la Asociación Capitalina de Empleados Municipales, ACEM, que surge del CSTM y bajo la acusación de que se desempeñan las funciones de un sindicato blanco. Qué interesante, porque entonces a esta entidad solidarista, los tratadistas lo consideraron y saben que no son sindicatos, las asociaciones solidaristas, lo que hemos visto en nunca han representado los intereses de los trabajadores, y quien constituye las asociaciones solidaristas son los patronos. Continuamos. Del 6 al 11 de marzo, los trabajadores de la industria papelera centroamericana, Sociedad Anónima, en la finca Los Cerritos, Estinga, van con todas sus familias a una huelga, de hecho, que persigue la destitución del general de la empresa, del gerente general de la empresa. El movimiento logra su propósito. Vean qué interesante. Ustedes me cuentan de lo que le dijo. Miren qué valioso.
Hay un movimiento de un mal gerente y los trabajadores se siguen a la huelga. Pero no estamos solos, con su familia. Eso es lo interesante. Pero con su familia. Hoy por hoy, el nombre de uno era cerca. No, se le pasa. Ahí estamos. Con eso terminaremos parte de la historia. ¿Se dieron cuenta los medios de cosas que nos preguntaron, que luego están narrando vueltas que impactaron de una otra manera la vida? ¿Sí? Vamos hoy al siguiente punto. Vamos ahí, seguimos con. No, todavía no sigue la historia. Sí. Ahora, bien, la historia constitucional. Solo me interesa que miremos la primera constitución, que si se la pregunta y no me la contesta, bueno, sube la lee nada más cómo se llama la primera constitución. Constitución Política de la República de Centroamérica de 1921. Vean, pues, donde primera vez se legisló, aunque nunca entró en vigencia, el derecho laboral fue en la Constitución Política de la República de Centroamérica. Ya si yo le pregunto en cuál fue, y todas las demás son de Guatemala, la única es de Centroamérica, la de 1821. Ahí está la historia de eso, pero lo leo usted en la primera de su casa, la Constitución del 45, la del 56, la del 65 y la del 85. ¿Qué sigue el tema? Definición. Vamos a decir, necesito código de trabajo, artículo 239. Artículo 239. Para que vamos a hacer una pregunta así suavecita. Vamos. Para que una empresa pueda existir el derecho a huelga, ¿cuántos trabajadores debe tener esa empresa? 239. Entonces es interesante porque van a ver ahí que con 3 o más trabajadores puede hacer una huelga. Y si tiene que pagar la mitad más uno, también es una empresa que tenga 5 trabajadores, puede ejecutar. Es asombroso, pero lo dice la ley. Vamos, léelo por favor. Se acabó la batería. Estaba la vamos en batería. Artículo 239, Código de Trabajo. 239. Artículo 239. Vamos, léelo por favor. Lleva su código, si trajeron su código de trabajo, digo yo. Artículo 239, Código de Trabajo. Huelga legal. Es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa. Acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a sus patronos los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sesionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Pero vean, pues, no nos vamos a equivocar con eso. Está ahí la definición, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de una huelga? Defender, proteger los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora frente al patrón. Esa es la finalidad. Pero me interesaban los 3 trabajadores. Pero si yo le preguntara a usted, ¿quién colabora? Vamos a ver, ¿quién levanta la mano? Debe una definición de la huelga ilegal.
Esto no fue ilegal. Por eso dice, Estaba mal. Pero sí, sí, parece que estaba mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora sí, 38. Y es una huelga ilegal. ¿Derogado? ¿Está derogado? Es que eso quiere llegar no podemos decir por examen. Mire, estoy hablando que lo por contra directa. O sea, no hay ninguna huelga ilegal. Debido que es una huelga ilegal, Nada. la no comprendida el artículo 220. Y parece que en los códigos sí dice 238. Miren, hay unos códigos que se dicen. Peor, ¿vale? 2 puntos menos y 2 adicionales por poner del 238. Que hace años que fue culpado también los médicos. Y es que veamos. Una de las que hay la mitad de los trabajadores, Y esa no. donde no se ha agotado la. Fíjense que no sé si lo hagan, posiblemente lo hagan, que ustedes me indiquen en su propia definición. La definición nosotros la vamos a tomar de todo lo que hemos visto. O el mismo que hemos visto nosotros. Para que una huelga sea declarada ilegal, ¿quién la declara? Tiene que ser un juez. Vamos, ese es un requisito esencial. Debe de cumplirse con los requisitos del 241. La mitad más uno del total de trabajadores, también que se haya agotado la conciliación y que se haya cumplido el contenido de la artículo 239. Oye, eso se requiere. Pero vamos a que tenemos ahí el documento para que nos quede grabado. Grabado, tenemos que ver. ¿Ves ahí de ese huelga ilegal? ¿Sí? No, porque eso. Creo que revisen su código. El 238 es algo económico, jurídico, no existe. Y hay códigos que dicen los llamados por repetición como tenemos el 238. Con eso es una vez que corre. Pues sería 239, la pregunta 238, pero 238 no existe. Miren su código que tienen. Vamos a ver dónde está mi compañera. Y ahí de una vez andamos buscando cómo está la situación. Tenemos que irse a la liberación mexicana. Huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Si podemos dar cuando veo la clasificación que no me va a hacer. Entonces estamos, si la mexicana dice que es una coalición de trabajadores, que debe llegar como la web. Nosotros vamos a ofrecer trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de cumplir con el artículo 377 del Código de Trabajo. Pero veamos hoy la naturaleza jurídica de la huelga. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la huelga? Ahí lo voy a poner yo si es parte del derecho público-privado o es un derecho constitucional, humano y social. Lo correcto es un derecho constitucional, humano y social. Por favor, me vayan a dar una lectura de la naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica, derecho constitucional, humano y social. Artículo 104. Constitución política de la República de Guatemala, derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de la huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Ahí sí sabes. De la Constitución. Se lo debo. Lo traje en la Constitución. Yo tampoco. Es de la Constitución Política de la República de Guatemala. Anda con seguridad. Estamos entonces en la naturaleza jurídica. Un derecho constitucional, un derecho humano, un derecho social. Vamos a ver qué sigue ahí la clasificación. Finalidades tenemos que, según el tratadista, ustedes hablan de vino franco, ve los mediatos y los inmediatos. No lo vamos a analizar de lo de su casa. Posiblemente venga una pregunta de ella, y
según el Código de Trabajo nuestro, según la legislación, la temática está en 239 de la penalidad, defender, proteger los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. ¿Sí? Vamos para el siguiente tema. Clasificación. Fíjense que la clasificación vamos a ver varias. Según la legislación de la temática se divide legal, ilegal, justa, injusta, ilegítima o derecho, y la solidaria. La solidaria. En Guatemala está prohibida la solidaria. Veamos la primera. La huelga justa está contenida en el artículo 239, que ya leímos el libro. ¿Sí? No la vamos a repetir. Vamos con el segundo tema, que sería la ilegal. Es la declarada como fuente de bajo previsión social a solicitud de los patronos, después de haber fracasado el trámite de conciliación, siempre que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje en el planteamiento de conflicto colectivo, que tiene como requisito indispensable la resolución definitiva de una sala de trabajo y previsión social. Si se dan cuenta, ya es una definición de acuerdo a lo que hemos visto, y posiblemente pueda darnos en otro requisito. ¿Sí? Ahora vamos a ver si es una huelga justa. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué diferencia podemos tener entre una huelga legal y una justa? Bueno, nos quede bien claro. La legal es porque fue declarada como juez, porque cumplimos con los requisitos, y especialmente los del 248. ¿Sí? De eso más trabajador, forma fácil, que hayamos adoptado los trámites de conciliación y que pueden limitarnos uno al total de trabajo. Es un requisito esencial. Pero, ¿qué es justo o injusto? Bueno, la justicia de una huelga la relacionamos con las condiciones de la sentencia. Todo el trámite es ilegal, por eso la huelga la declaramos fue legal, porque cumplimos con todos los requisitos que establece el código a través del 377, hasta llegar a la conciliación o el arbitraje. Esa es una huelga legal que se cumplieron con todos los requisitos. Pero justa, la justa se refiere a las peticiones. ¿Sí? Nosotros los trabajadores hicimos varias peticiones. Pedimos incrementos salarios, ¿estás de acuerdo? Incrementos salarios. Pedimos que nos paguen el tiempo extraordinario. Pedimos que nos incrementen en uno de los días por el crecimiento de los padres. Podemos ver por el crecimiento, por el nacimiento del niño. Por matrimonio también. Derecho. Por el divorcio no se una cosa. Uno se casa para toda la vida. Si es que alguien se está divorciando, es que alguien se ha dado algo. Ese divorcio. No está arrepentido. Él está arrepentido, pero no se va a divorciar nunca. ¿Cuáles son? Oh, el broma es ese. Él entiende que uno debe ser esposo de una sola. Bueno, la justicia la vamos a ver desde ese punto de vista. Por eso se recuerda que cuando hablamos nosotros del 394 que ven la injusta, hablamos de que, aunque dice que es opcional, pero qué importante un dictamen del Ministerio de Trabajo, un dictamen técnico-económico, para ver si la empresa tiene las posibilidades de darnos el incremento. Ahí vamos a la justicia. Resulta que estamos pidiendo también que nos paguen tiempo extraordinario, pero es un derecho, y ahí se nos va a dar la discusión. Pero acuérdate que la empresa puede hacer de que ya pagando tiempo extraordinario puede hacer que quiera. No es que gane el derecho, es que no nos obliga a tener tiempo extraordinario, no puede pagar. Entonces, ahí va la justicia, no puede pagar. Y legítima o derecho, son aquellas que se toman así un requisito. Vamos a ver qué plazo da la ley para decidirnos. Y la solidaria que en Guatemala actualmente no existe, pero sí existía. Y se das cuenta cuando hablamos nosotros del sistema bancario, es que todos los bancos del sistema comenzaron a hacer
Si se dan cuenta, cuando hablamos de los maestros, pero apoyó la central de trabajadores. Antes se permitía, y el Estado poco a poco fue reprimiendo ese lugar. Actualmente está prohibido. Pero vamos a comenzar, vamos con la huelga ilegal. Pues vamos con la huelga justa. Huelga justa es aquella que habiendo sido declarada legal una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo que los motivos que la originan son imputables al patrono. Artículo 242, Código de Trabajo. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no ocurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Eso de salario doble lo vamos a retirar después. Vamos a ver la huelga injusta. Huelga injusta es aquella que aún habiendo sido declarada legal, una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte del juez de trabajo que los motivos que la originaron son imputables al patrono. Artículo 242, Código de Trabajo. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de contratos individuales o colectivos. Esa deberíamos analizar. Entonces, por favor, lo injusto y justa la huelga son las peticiones. Y son accesibles. ¿Sí? Lo legal ya lo vimos, lo ilegal ya lo vimos. Ahora falta la ilegítima o la de hecho. ¿Cuál es esa huelga? ¿La tenés ahí? Por favor. Huelga ilegítima es la paralización de actividades que se da sin que se haya agotado todos los procedimientos de conciliación y sin que se haya requerido autorización del juez de trabajo previo a la holganza. Tanto en la huelga legal como en la huelga ilegítima, el patrón no podrá despedir sin ninguna responsabilidad de su parte una vez haya solicitado a los tribunales la reclamación de legalidad o ilegalidad. Artículo 244 Código de Trabajo. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días durante este, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminado los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que se el patrón no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Bueno, que nos tiene clave, por ejemplo, para que una huelga sea declarada ilegal o ilegítima, debe ser declarada por un juez. Debe ser declarada por un juez. Dos, fíjense que el juez le va a dar plazo 20 días para poder decidir. Pero que quede claro, el patrón no puede declarar que la huelga es ilegal. Tiene que haber una declaratoria del juez a solicitud del patrón, ya que será el momento que le notifica y de 20 días para decidir. ¿Qué pasa si no hace 20 días? Pierde su derecho, prescribe su derecho. Ya no nos puede esperar. Ya no puede esperar. Los plazos aquí son muy fatales. Yo les he comentado a ustedes que tuvimos un caso de seguro social. Estaba emplazado el seguro social y para poder decidir, las autoridades pedían autorización al juez para poder despedir a esa trabajadora por una falta grave. Y la práctica de ellos, o el que dijeron, la estrategia fue la siguiente: se suspendió el trabajador. No, yo te digo, ya ella estaba que llega un despido. Cuando dan la autorización, ella se entera que ya vienen los 20 días para poder ejecutar, ella se suspende, pero no apareció por 3 meses con permiso, con licencia, como sea, y a los 3 meses se presentó. Muchos los abogados del patrón, de entidades. Es normal, ¿qué creen que pasó? Solo llegó 3 meses después y los abogados llegaron a notificarle: voy a estar despedido como presión judicial.
La abogada de la compañera vino ahorita, perdone, ya recibió su derecho. Por cierto, todavía está trabajando en la isla, señor. Si es hace como 15 años. A ver, me callo. Lo que le estoy diciendo es que todos estos pasos deben tener mucho. Continuamos, compañera, nos toca por ir a la derecha, ya la vimos. Ya a la derecha, o la La ilegítima. Huelga solidaria o intersindical. Según Mario de la Cueva, la suspensión de la huelga realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales están en conflicto con su patrono. Artículo 4, inciso G, decreto 7186, ley de sindicalización de la huelga de los trabajadores del Estado. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se conservarán los procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente los que prescriben el trabajo, en lo que fueren aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes, que quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de conflictos o por intereses ajenos a reivindicaciones económicos sociales. En Guatemala está prohibida la huelga solidaria. Eso sí. Pero un decreto. Ojo que hay un decreto, una ley específica cómo regular la huelga del Estado. No aplica lo que hemos visto. Ya terminaríamos eso. Pero también tenemos una clasificación doctrinaria. Hay cualquier número de clasificación doctrinaria. Pero me interesó mucho esta porque interior la trabajamos. Está la huelga de eso. Hay una de brazos caídos, que por cierto, yo el examen, en el último examen, algunos tuvieron examen de brazos caídos. Porque estaban sentados en el lugar. Ese brazo. Vamos a ver por favor, Clasificación veterinaria. Huelga de hecho, huelgas simbólicas, huelga de brazos caídos o brazos cruzados, huelga de resistencia pasiva. Huelga de hecho, es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. Huelga simbólica. Somos huelga de hecho. Me gustaría, señor, anotar en el examen de tablas de el sindicato de trabajadores de educación, que más o menos en los meses de que fue, dándole todo el campo en el mes de agosto y septiembre del año 2025 se fueron a una huelga. Estuvieron por 30 días. ¿Qué clase de huelga fue esa, compañera? ¿Qué clase de huelga? De hecho, nunca cumplieron un requisito. Por eso no es una huelga de hecho. Miren ustedes la de. ¿Cuáles son para la compañera? La simbólica. Miren la simbólica, usted la aplica hasta en la clase. La simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono del trabajo ni del local en que presta sus servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo por su corta duración. Solo tiene por objeto hacer saber al patrón una decisión de los trabajadores de recurrir a la obtención total del trabajo, en el supuesto que no acceda a las pretensiones formuladas por los trabajadores. Así salió de la clase, pero que están. Gracias, Rodrigo. Vamos a ver con el siguiente.
Sí, huelga de brazos caídos o brazos cruzados. Ese fue el examen. Consiste que los trabajadores ocupan sus lugares habituales de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte así en mero espectador dentro de su local y puesto de trabajo. Sí, pasó sentados en el parque, viendo el cielo, las nubes, que por cierto alguien dice, ¿y por qué trae tanto auxiliar? La verdad es que no trae uno por uno. No, digo, claro que sí. Solo faltaba que le hicieran una revisión. Aparentemente son iguales, no son iguales. Leemos despacio, léete despacio, vamos a ver. ¿Qué es la primera? ¿Qué es la simbólica? ¿Estamos ahí? Estamos en el lugar de trabajo. Vamos a ver la simbólica, compañeros, porque están arreglando. Huelga simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono del trabajo ni del local en que prestó su servicio. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo. Se deja de trabajar por periodos de tiempo. ¿Sí? Usted ahorita diga, no, lo hacemos aquí. Ahora regresamos. Yo a todos. No, yo una rapidita ya que para ver. Les habla de la CGD. Las siguientes. Huelga de resistencia pasiva. Este tipo de actuación de los trabajadores consiste en que no abandonan su centro de trabajo, pero su labor no la realizan de la forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo con la finalidad de desorganizar y reducir la producción. Es una forma de resistencia pasiva colectiva, en la que solo se aparente trabajar o se trabaja, pero disminuyendo notablemente la producción. Ahí estaríamos con estas clasificaciones ordinarias. Simbólica, de brazos caídos, de resistencia pasiva, de hecho. Le faltó una. ¿Qué sigue? Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, por favor, jóvenes, mientras se mencionan, tienen que ir a arreglar. ¿No puedo sacar su micrófono? Bueno, con el examen, yo le pedí por favor al IPE de que me hiciera favor de pasar uno por uno. Yo me voy a dar este listado y les prometo revelarlos al presente. Un grupo de gente que nosotros llamamos, la promesa fue que no iba a faltar una sola clase. Vamos, dos. Todavía creo que tenemos 2 o 3 alumnos para las siguientes actividades de nota. Y vamos a ver qué los aprobamos. Hoy que vine presencial me encontré que son personas que vienen a clase. Que siguen en clase, que siguen a clase. Para el examen final son 15 preguntas y yo quisiera, no tenemos que hacerlo. Yo lo único que le quiero pedir es que por favor, vi que se acercaron algunos alumnos a decirme que quieren ayudar. Entonces yo quiero que a partir de lo que vimos la semana pasada, que fue en virtual, y lo que vimos hoy, mejor si el lunes ya me tenían un resumen de lo que quisieran hacer. No los voy a nombrar, sino que usted quiere hacer, usted me lo trae y me dice, mire, aquí estas preguntas. Y si así lo hacemos, yo miro por lo menos un 5% de colaboración, nos animamos a hacer un cuestionario general y que solo cuestionarios subimos para el final. Y el cuestionario único